Hola amigos, el día de hoy estamos muy felices porque dos cosas. Uno, este ya es el último episodio de esta primera temporada. Ahora sí. Ajá, ahora sí. Y pues, número dos, estamos con otros invitados de la misma, bueno, pues el mismo grupo, ¿no? De psicólogos, MASU. Tenemos aquí a Sofía y a Carlo. Hola. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y pues el día de hoy vamos a tratar dos temas bastante interesantes. Así que comenzamos. Aquí está Chris, por cierto, también. Hello. Comenzamos. Porque la vez pasada también olvidé presentarte. Sí, pero... La venganza. Perdón. Comencemos. Okay. La vida universitaria, un nuevo mundo, amigos, Profesores, Tareas, proyectos, exposiciones, exámenes finales, la crisis de los 20, la familia, relaciones amorosas, o la LP, engordar, la cruda, lecturas, pobreza, horarios, desveladas. Bienvenidos a Fuera Batas, un podcast donde Chris, Mauro, Juan y Regina hablaremos de lo que nadie te cuenta de la medicina. Comenzamos. Hola otra vez. Oigan, bueno, este episodio hablaremos unos temas interesantes, pero para ello se nos hace una buena idea, pues, recapitular de forma general pues al menos el enfoque que ellos tienen para no perdernos en cómo vamos a abordar estos temas. Entonces, les pedimos de favor, si nos recuerdan en qué se basa el método contextual, ¿no? Que es el que ustedes el que ustedes utilizan, ¿no? Vale. Bueno, a lo que recuerdo un poco de lo que había dicho Fredo, habla muy general que esta es una corriente de tercera generación, es decir, conductual contextual sería el nombre completo. Okay. Y pues, disculpa, yo no sé estas cosas, pero adelante, por favor. Tú asientes, ¿no? Estamos aprendiendo juntos, ¿eh? O sea, Lo que tiene este modelo es que se enfoca más en la funcionalidad de las conductas, más que en los diagnósticos o la topografía de los mismos. Es decir, cuál es como el contenido de las conductas, tratar de intervenir en cada una en específico, sino entender que conductas distintas tienen funciones muy similares, ¿no? Okay. Entonces, hablamos aquí un poco sobre rigidez mental o psicológica, que hace referencia como a estas conductas que tenemos los seres humanos en cuanto a reglas, ¿no? Los humanos tenemos este lenguaje, tenemos pues esta manera de comunicarnos entre nosotros que ha hecho que avancemos a nivel evolutivo. Esto tiene una ventaja, claro, sobrevivimos, hicimos sociedades, nos entendemos, escribimos canciones bien bonitas, etcétera. a ver, Okay. Bueno, sí, a veces. Hay quien no evoluciona ropa cara. Hay de todo, ¿no? Pero la contraparte es que muchas veces, para adelantarnos a alguna situación y sobrevivir, creamos reglas, ¿no? Okay. Por ejemplo, una de esas reglas, dentro del contexto, podría ser, las emociones no son buenas, no todas las emociones son buenas, ¿no? No sientas algunas, evítalas. Okay. Por ejemplo, si estás triste, no lo digas, ¿no? O evítalo. no te debes de enojar. No te debes de enojar, no llores si eres niño, no tienes que compartir si te sientes incompetente, porque sentirse incompetente está mal. Es un signo de debilidad. Ajá, exacto. Esas son reglas. Sí, justo algo así mencionábamos el capítulo anterior, que sucedía mucho en medicina. No nos permitíamos mostrar que no sabíamos, y algunas veces eso dificultaba mucho nuestro aprendizaje, porque no éramos capaces de reconocer cuando ignorábamos un tema ahí. Sí, al parecer está mal visto decir no sé. Justo eso es lo que está diciendo Sofía. Sí. Se llama conducta gobernada por reglas. Ajá. Y es la base de la rigidez psicológica. Vamos retomando un poquito lo que decía de función y topografía, ¿no? Hace rato le decía a Sofía, vamos a suponer que un estudiante de medicina llega contigo y te dice, fíjate que yo al día estudio 12 horas. ¿Tú, alguno de ustedes dirías que es sano o que no es sano? A ver, ¿seguidas? No, definitivamente no. ¿No? O sea, yo creo que no. Al menos porque creo que, bueno, hablando yo desde mi experiencia,
12 horas son muchas horas. Ajá. Ya. Entonces, al menos mantener un ritmo de estudio adecuado, 12 horas, es muy difícil. Y yo creo que no lo es. Ya. O sea, para no hacer el cuento largo, no es. Vamos Yo a creo que no suponer que esta persona llega conmigo y me dice, Carlos, fíjate que estudio 12 horas, pero, no sé, ser ginecóloga para mí es lo más importante, ¿no? Okay. Es lo que le da significado a mi vida. Yo me siento muy plena estudiando, genuinamente lo disfruto. Leer me apasiona sobre estos temas. Y vamos a ponerle que tiene 1 o 2 conductas de autocuidado ahí, tiene breaks, tiene todo. ¿Dirías que es sano o no es sano? Ok. Pues... Ahí cambia la cosa, ¿verdad? Creo que, pues sí, o sea, si lo logro ver así como un paso hacia atrás, no es tanto el qué, sino el cómo, ¿no? Ajá, porque el qué es estudiar 12 horas, pero el cómo se hace es eso... Exacto, vamos a suponer que llega y nos dice, no, pues estudio 12 horas, pero estudio 12 horas porque me da miedo no ser suficiente, o me siento menos que los demás, o siento que no estoy al mismo ritmo que mis compañeros. Híjole, ahí sí tenemos un problema, ¿sí? No es tanto la conducta, en ambos casos son 12 horas de estudio. La cuestión es la función. ¿Para qué estás estudiando esas 12 horas? ¿Para agregarle algo valioso a tu vida o para evitar un malestar? De acuerdo. Ok, entonces es una, digamos, un ejemplo, una analogía para ver cómo es este modelo suyo, ¿no? El contextual. Sí, claro, que es como estar al pendiente de estas conductas gobernadas por reglas, ¿no? Y que al final lo que buscamos es lo opuesto, la flexibilidad psicológica. Y me gustaría saber a qué se les, no sé, qué se imaginan, qué creen que sea eso. Abrirse de piernas, ¿no? Pues yo podría decirles que, o sea, rigidez psicológica, ¿rigidez o flexibilidad? Flexibilidad. Ok. Pues haciendo como que la distinción de ambas palabras, o sea, flexibilidad psicológica, pues al menos yo creo que podría referirse a, pues, qué tan sencillo, o sea, hablando en este término de reglas, qué tan sencillo es que, pues, puedas moldearlas, ¿no? O sea, al menos hablando de eso de flexibilidad, ¿no? Porque si hablamos de esto de reglas, pues, a mí me tendría mucho sentido que la rigidez vaya en función de eso, ¿no? O sea, que sea más difícil poder moldear esas reglas con las que se funciona, por así decirlo, ¿no? Claro. En la sociedad. Entonces, la flexibilidad sería, pues, lo opuesto. O también como la capacidad de adaptarse, ¿no? Exacto. De hacer que funcione. Tal vez no puedo modificar de toda la regla, pero puedo hacer que funcione para mí o que se adapte a lo que yo quiero. Claro. Sí, me gusta un montón como lo que dicen, porque creo que tendríamos que tener en cuenta también que las reglas no son sensibles a las consecuencias, ¿no? Muchas veces. Es decir, en un ambiente funciona estar en estas reglas, ¿no? Como, no sé, a sanitizarte en el hospital, a trabajar las 12 horas, etcétera, etcétera. Pero estas conductas luego se generalizan a otros ambientes en donde ya no nos está siendo valioso, ¿no? Y termina siendo como, no me importa el castigo, perder quizás mis parejas o mis amigos o mi ejercicio, porque estoy funcionando desde esta regla, ¿no? Como ser eficiente. Y si me siento ineficiente, tengo que chambearle un montón más. Ok. Pero... ¿Notaste que no dijimos que no sabíamos? Sí, me encantó. Saludos. ¿Es rigidez? De nada. Depende. De nada. Lo explicamos. No había otra manera mejor de explicarlo. Me encanta, sí. Pero, por ejemplo, o sea, ¿a qué punto esta flexibilidad o rigidez va a equilibrarse o va a resultar funcional? O sea, ¿cómo puedo yo identificar persona que se está... Fusionando es la palabra que buscas con estas reglas. Claro. Sí, justo iba a hablar del yo ético, pero dale. Ok, bueno, volvamos un poco al concepto de flexibilidad psicológica. Okay. ¿Cómo lo podríamos definir? Si buscamos una definición más coloquial o más burda, podríamos decir que es esta capacidad de tomar perspectiva acerca de estas reglas, de poder verlas con distancia, mientras nos acercamos a las cosas que son valiosas para nosotros, ¿sí? Entonces, Cristian, tú me preguntas, ¿cómo podemos darnos cuenta cuando estamos comenzando a fusionarnos con estas reglas? A mí me gusta una pregunta bien sencilla en el consultorio, ¿no?
ok, vamos a hacer esto, pero ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Para agregarle algo valioso a nuestra vida o para evitar un pensamiento, una emoción, un malestar? ¿Sí? Okay. Con esta pregunta podemos muy fácil generar esta distancia entre la regla y nosotros, no volvernos la regla, ¿no? Por ejemplo, Sofía ahorita decía de sanitizar. La pandemia ha sido muy cruenta con muchas personas y he conocido personas que me dicen, no, es que ya no puedo dejar de ponerme gel, incluso cuando estoy en casa, cuando no salgo, tengo que... Sí, aquí es cuando no estamos siendo sensibles al contexto. Estamos aplicando la regla, incluso cuando no es funcional, no es necesaria, no nos aporta algo valioso. Entonces tenemos que tomar distancia y decir, estoy aplicándome este gel antibacterial para agregarle algo valioso, para agregarle a mi salud, para protegerme, proteger a los que quiero, o solo para evitar la ansiedad de me voy a enfermar, me puede pasar algo malo. Sí. Ok. Bueno, es que sí, ya me queda bastante claro dónde puede quedar como... Ups, fallé. Una disculpa, Chris es un hombre muy ocupado y todo el mundo lo está buscando, pero gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo, Chris, para estar aquí con nosotros. ¿Estás corriendo? No. Pues es el momento de despedir. No. Bueno, Pues fue por todo. eso esa era la parte más importante del capítulo, es también mi despedida. Así es. Debut y despedida. Es broma. Pues de nada, Es broma. por mi tiempo. Oigan, pero a mí me parece interesante, pues, al menos, pues, cuestionarme por qué sucede eso, o sea, por qué es la tendencia esta de funcionar así, o sea, y de funcionarse con las reglas, ¿no? Porque, pues, parece que es un problema, pues, generalizado, ¿no? O sea, a muchas personas les ha de suceder y parece que, pues, hasta es regla. Para que vean, hasta es regla, funcionar con reglas. Vale, que creo que no estamos aquí para satanizar las reglas per se, ¿no? Sí. Las reglas funcionan justo con esta parte evolutiva, nos permiten adaptarnos y sobrevivir. Entonces el ser flexible es notar cuándo me funciona funcionar con reglas y cuándo no. De acuerdo. El asunto aquí es que el contexto cambia demasiado rápido. Sí. Nosotros no estamos acostumbrados a evolucionar al mismo ritmo o a la misma velocidad. Entonces, si me dices, oye, ¿cuál es el origen? Pues el origen es sobrevivir, es adaptarse, ¿sí? Estamos hechos para eso, las emociones tienen una función, nos hablan de protégete, defiéndete, pide ayuda, ¿sí? De acuerdo. El problema es que seguimos aplicando la misma función que tenía la emoción hace 10 años o hace 5 años al momento presente cuando tu contexto se ha modificado drásticamente. Sí, claro. Yo lo veo, por ejemplo, cuando antes la humanidad vivía en las cavernas, la gente que era como más aventada y decía, yo voy a ir a cazar al dientes de sable y al mamut, ¿no? Y pues no sentía miedo, se iba y chance y lo mataban, ¿no? Pero esta persona que sentía miedo, pavor, ansiedad y se quedaba en las cuevas era la que sobrevivía. Entonces, esto ha permitido que esta especie siga como evolucionando y perpetuándose. De acuerdo. Entonces dirían que, o sea, yo lo entiendo así. O sea, la rigidez hasta cierto punto no es mala. O sea, porque pues nos da herramientas, pues al menos evolutivamente hablando, pues buenas, ¿no? Al menos para esta función que dicen ustedes, ¿no? Sin embargo, pues llega un punto en donde, según el contexto, que es lo que ustedes han dicho, pues tendrían que ser flexibles, ¿no? Yo lo veo más en el sentido de la rigidez sí es el problema, vaya. Ok. Sino las reglas son las que pueden funcionar. Lo que nos importa es, ¿te funciona? Síguelas haciendo. ¿No te funciona? Vámonos a otros nuevos repertorios conductuales. De acuerdo. Sí, te la cambio. No es el pensamiento o la emoción el problema. El problema es lo que haces en función de ese pensamiento o esa emoción. Es la conducta, ¿sí? De acuerdo. Por ejemplo, el hecho de que cuando a mí me genera ansiedad algo, me den ganas de comer. Exacto. El problema no es la ansiedad que estás sintiendo, esa ansiedad es útil. Te habla de que hay un potencial peligro y que tenemos que movernos para enfrentar más funcionalmente este potencial peligro. Pero no sé si comer te va a ayudar a enfrentar funcionalmente este potencial peligro. Necesitamos otros repertorios. Que al final también termina siendo importante saber por qué estás sintiendo ansiedad.
porque como decimos, las emociones también tienen un factor evolutivo. Están ahí para que nos ayuden a sobrevivir, nos comunican, ¿no? Entonces el comer evita estar atento a por qué está surgiendo esta ansiedad. Okay. Y en el contexto, por ejemplo, de cuando yo me doy cuenta de que esta rigidez no me está funcionando y tengo que empezar a buscar ayuda, porque en el entendido de que si me estoy limitando o me estoy cerrando las puertas, pues tal vez incluso ir a terapia va a sonar como... ¿Aversivo? Claro. Ajá. Creo que al final la gente termina decidiendo ir a terapia cuando todo en su ambiente ya está siendo totalmente aversivo. Es decir, fue fácil al inicio hacerle caso a tengo que evitar la emoción o el pensamiento, y a corto plazo se siente rico evitar estas cosas, ¿no? Pero a largo plazo empecé a subir de peso, a largo plazo ya no fui a clases, entonces llega a modificar varias áreas de vida, ¿no? En mi familia ya no puedo platicar, no puedo ir a fiestas, estoy subiendo de peso, ya no me animo a ir al gimnasio. Entonces se va como generalizando y ahí es cuando dicen, ya no puedo, necesito ayuda. Sí, incluso tuvimos algún maestro en algún punto de la carrera, tenía una frase muy célebre: todo menos terapia. Todo. Siempre vamos a hacer todo, absolutamente todo, antes de ir a terapia. Acupuntura, no lo sé, los horóscopos, los amigos, que los amigos son la mejor terapia. Muy Virgo, ¿eh? Pues no, soy Libra. Ojo ahí. Yo soy el Virgo. Yo soy Aries. No sé. Y esto es tu horóscopo del día de hoy. Los horóscopos antes de ir a terapia. Definitivamente, ¿no? Ok, interesante. Entonces, ok, ya me quedó claro. O sea, definitivamente estaba confundiendo la regla con la rigidez. Que no, ya vi que no es lo mismo. Pero entonces, a ver, recapitulando, nada más para que nos den así como un resumen así rápido. Díganme, ¿por qué sería importante buscar esta flexibilidad, o al menos darnos cuenta que tendremos que cambiar esta rigidez? Ya. Para que tu vida tenga significado. Sí. Okay. Cuando estamos actuando en función de las reglas, es mucho más fácil perder de vista el para qué, lo que es valioso para ti, ¿sí? ¿Por qué? Claro. Pues porque estamos siguiendo una condición arbitraria, ya sea impuesta por ti, impuesta por la sociedad, impuesta por familia, impuesta por quien tú gustes. Pero es algo completamente arbitrario, no está sirviendo a un propósito, no está dándole valor a tu vida, ¿sí? Pero en cambio, cuando lo estamos haciendo flexible, lo estamos haciendo en vistas de atender a una función, a algo que nos genera satisfacción, agradecimiento, ¿sí? Ahí cambia totalmente el asunto. O sea, yo te pregunto, ¿por qué fuiste capaz de pasar por un internado, por ejemplo? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque de alguna manera le daba significado a tu vida, tenía un sentido. Ya dudando si fue por reglas o por valores. Caray. Saliendo de aquí, ya me voy a salir de la carrera. Un abrazo, por favor. ¿Me puedes agendar una sesión? Sí, definitivamente. Es que no sé responder a eso. Rayos, creando aquí crisis existencial. Ya sé, hablándole a Fredo. Alberto. Alberto, sí, es verdad. Ok. Es como esta película Soul, ¿no? Que sí. va como persiguiendo metas generales, pero que tal vez ya ni siquiera estaba dentro de su contexto, o que no le permitió darse cuenta de cuál era su misión. Exacto, el pez que le pregunta al pez más viejo, ¿no? De eso se trata. O les pongo otro ejemplo, los pececitos de Nemo. En la última escena, cuando están saliendo del consultorio dental en las bolsitas de plástico. Spoiler. Salió hace 10 años, ¿verdad? Spoiler. Todos llegan al mar y celebran y ¡yay! ¿Sí? Sí. ¿Y luego qué sigue? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sí. Así es cuando funcionamos con metas. ¿Ahora qué sigue? ¿Mi vida ya no tiene sentido? ¿O la tiene todavía? ¿Para qué hice esto? Ajá. Ok, si ustedes, igual que nosotros a este punto del capítulo, sienten que lo más adecuado es acudir a terapia, pues por favor compártanos sus redes sociales, ¿dónde podemos encontrarlos? Sí, nos pueden encontrar en Facebook como Masu Asesoría Psicológica y en Instagram como @masu_ap. Ahí andamos.
Ok. Y si no, pues síganos escuchando, tal vez se va a dar cuenta de algo durante el Más de capítulo. revelación. Otro de los puntos que considerábamos más importantes tocar en este capítulo era hablar sobre depresión, ¿no? Sí. Sobre todo porque, al menos a tinte personal, es uno de los tópicos que yo sí observaba durante toda la carrera. No solo en mí, sino en muchas personas que quiero. Y ver cómo sufrieron por ese complejo tema que va dañando varios aspectos de su vida, también me generaba un poco de impotencia y no sabía de qué manera ayudar. Entonces, pues vamos a hablar de depresión, diría la OMS, en el capítulo de hoy. No sé si nos puedan ayudar, por ejemplo, de inicio a definir qué es la depresión. Ok, va. En el 2019, a principios, mi mejor amigo se fue de intercambio a Francia, ¿sí? Okay. Hablo de la persona con la que salía todos los fines de semana. A mis amigos de la universidad comenzamos prácticas profesionales y de verlos todos los días ya casi no los veía, ¿sí? 1 o 2 horas a la semana cuando mucho. Aparte, mi pareja inició el internado y también de verlo con mucha frecuencia, nada absolutamente, ¿no? Entonces fui perdiendo lo que nosotros en el modelo contextual o conductual conceptualizamos como reforzadores, ¿sí? Estos reforzadores son estímulos que incrementan la probabilidad de que se repita una conducta, ¿sí? En este caso, conductas que hacían gratificante o estimulante mi vida, ¿sí? Cuando pierdo estos reforzadores, comienza a generarse un ánimo deprimido, que en un principio no se ve como la depresión de manual que nos venden, ¿no? Ajá. Esa depresión donde no te puedes levantar de la cama en todo el día, que sí hay casos así, pero no todos son de esa forma. No, mi depresión me permitía asistir a mis prácticas profesionales, hacer mis tareas, pero en cuanto terminaba mis labores, ¡pum!, en la cama. Y llegaba el fin de semana y podía estar 20 horas seguidas en mi cama, sin levantarme ni para comer, ni nada, absolutamente. Okay. Entonces, esto es lo que conocemos como depresión en el modelo contextual. Es una falta de reforzadores o una pérdida, una ausencia de estos reforzadores en el ambiente, ¿sí? Que hacen que sea mucho más difícil darle precisamente este significado del que hablábamos minutos antes. Ya. Okay. Y dentro de pues todo este esquema, uno poco a poco puede ir como hilando, ¿no? Por ejemplo, en lo que te sucedió a ti, te das cuenta de la cantidad de pérdidas que se fueron sufriendo como al mismo tiempo, al menos no de manera notoria como un duelo por alguien que fallece, pero eran personas que ya no podían estar ahí tanto tiempo. ¿Y en qué momento o de qué forma puedo darme cuenta que esto no es algo que, entre comillas, tengo que lidiar yo solo? ¿O cómo puedo buscar una manera de hacer que esos reforzadores vuelvan a coexistir? Tal vez no van a ser las mismas personas. O buscar otros nuevos. Sí. ¿Qué puedo hacer? Yo vería primero como mis otras áreas, vaya, por ejemplo, el área de Carlo era como de las relaciones, ¿no? Relaciones interpersonales. Pero llega un punto en el que esta tristeza puede como volverse la realidad, vaya, la regla. Y empezamos a actuar, pues, ya no hacia lo que nos es valioso en otras áreas. Por ejemplo, el ya no estar buscando a nuestros otros amigos, el ya no ir a servicio o a prácticas, el dejar de hacer ejercicio. Son cosas que ahí es cuando te vas dando cuenta, ok, esto ya no lo puedo resolver yo solito porque con las estrategias que tengo se está haciendo más grande la situación. Genuinamente se vuelve discapacitante la condición en algún momento, ¿no? Y ahí es donde decimos, ok, sí, definitivamente no es algo que pueda sobrellevar yo solo. Que incluso, o sea, uno podría decir, bueno, este men es psicólogo, lee tus notas, ¿no? ¿Qué onda? Pero es esta parte de lo discapacitante que es y lo te nubla. No puedes realmente notar una estrategia para salir de esto. La emoción está todo el tiempo contigo. No puedes notar qué necesitas de otros, cómo pedir las cosas.
Entonces, aunque tengas las notas del mundo, la emoción está como tan intensa que es muy difícil tomar un poco de distancia. Genuinamente se vuelve la regla, como decía Sofía, ¿no? La regla, no tengo energía para hacer las cosas, ¿sí? Okay. Deja de ser un pensamiento que llega ocasionalmente a mente, ¿sí? Y se vuelve, como dice Sofía, una realidad, algo inquebrantable. Y que creo que la regla así bonita que queda es, cuando me sienta mejor, voy a empezar a hacer las cosas. ¿No? Como cuando tenga ganas de lavar trastes, los lavo. Y la pregunta es, ¿cuándo vas a tener las ganas? ¿Cuándo vas a tener la energía? Sí. Okay. Ya, es que me gusta bastante este tema porque una vez que nos vamos dando cuenta de que nos ha sucedido y de que tal vez ni siquiera nos habíamos percatado de que era esto porque está tan minimizado y se habla tan poco del tema. Sucede muy parecido, supongo, con la distimia, que es un diagnóstico que frecuentemente podemos ver en la población y no se habla del tema. Y lo peor que puede llegar a suceder, pues, no sé, al final, todo lo que siempre asociamos a depresión, al menos en el peor de los casos, es el suicidio. Y es un tema del cual también se tienen demasiados tabús. Es verdad. ¿De qué manera me gustaría que nos contaran? Ok, sí, existe el problema y lo padecen muchas personas. Una vez que voy a terapia, ¿de cómo puedo modificar estas conductas? ¿O de qué manera puedo...? Sí, ya me vieron feo, por eso estoy preguntando. De que aquí dando la clase de terapia, ¿no? Anótenle, chavos. Yo sé que esto es... unas estrategias o algo, algunos tips. Sí, yo sé que esto se tiene que tratar en terapia y que escuchando un podcast no me voy a levantar de mi cama, pero al menos sí voy a generar la intención de buscar a alguien que me ayude a sobrellevar. Creo que lo primero sería notar esta regla, ¿no? De cuando me sienta mejor voy a hacer las cosas. ¿Por qué no mejor cambiamos este escenario, ¿no? De yo adentro, cuando me sienta mejor, lo demás viene afuera, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos haciendo como mis conductas de afuera o lo de afuera lo hago esperando que eso me haga después a mí sentir mejor? Exacto. Okay. Por ejemplo, hace unos años estaba con mi sobrina en el gimnasio y me dice, oye, está este sujeto que me gusta en la escuela. Y yo, súper padre. ¿Ya le hablaste? No, ¿cómo crees, no? Y yo, ¿por qué? Pues es que no me siento segura de mí misma para hablarle. Y yo, ok. Y le dije, ten poderes de seguridad. No. Chula, no funciona así. Tienes que hablarle y luego vas a sentir esta seguridad. No al revés. No vas a sentirte segura por inspiración divina y luego ya vas a decir, ya le puedo hablar. No. Primero hacemos las cosas y luego sentimos. ¿Sí? El modelo, como dice Sofi, es de afuera hacia adentro. Entonces sería empezar a hacer las cosas que no son valiosas, ya sea agendar esa cita de terapia, aún sintiéndonos totalmente hundidos. Que no vamos, si nos esperamos a sentirnos bien, no va a suceder, e incluso puede que se vaya aumentando esta sensación de pérdida, de tristeza y soledad. Me encanta. Bueno, agende su cita. Llame ya. Este podcast no se graba con fines de lucro. No. Realmente es por el interés y sobre todo por el hecho de que es un tema del que se necesita hablar. Al cual necesitamos prestarle bastante atención porque a todos nos ha sucedido en algún punto, ¿no? Sí, porque pues a una gran población de estudiantes de las ciencias de la salud, que al menos es a quien intentamos hablarle en este espacio, pues es un problema que los aqueja muy, muy seguido, ¿no? Y al menos empezar a hablar de estas cosas creo que es de suma importancia, al menos para que sea más visible y que a la gente se le haga más sencillo, pues, voltearse a ver, ¿no? Y preguntarse y quererse. Y quererse y al menos querer hacer algo con eso, ¿no? Que creo que es importante distinguir entre lo que es un duelo y estar deprimido, ¿no? Okay. Porque hablamos de pérdidas. Sí, claro. La cosa con estar deprimido es que también hay muchos castigos del ambiente, o sea, no solo es perdí esto valioso, sino que también el ambiente nos empieza a castigar. Okay. Ya, por ejemplo, no sé, en el ejemplo de Carlos y Carlo hubiera empezado a faltar a sus prácticas, que su supervisor le hubiera dicho, ¿qué estás haciendo? Eres un inepto, te vamos a sacar de tus prácticas. Empiezan a hacer castigos que tiene todo el sentido del mundo que nos sintamos con este estado deprimido. Sí, o vamos a un ejemplo más sutil, ¿no?
Estoy agüitado, le dices a tu mejor amigo. Ay, güey, échale ganas, no es para tanto. Uy, castigazo, así, pero tremendo, hermoso, bien hecho, ¿sí? Todas estas cosas hacen que sea incluso más difícil para la persona modificar o comenzar con de afuera hacia adentro, en su contexto. ¿Por qué? Pues porque estamos obstaculizando, estamos invalidando, estamos simplemente generalizando la regla de siéntete mal también aquí, siéntete mal también allá. Que tiene mucho que ver con lo que hablábamos al inicio, ¿no? No hay que sentir la emoción para que, si la evitamos, pues todo pueda continuar. Ok. Deberíamos haber tomado nota de esto. Ya sé. Lo voy a volver a escuchar. Tomando notas ya en el audio, bien. Agendar cita. Mencionaron hace un momento que también dentro de estas estrategias como para modificar el entorno tenía que ver con un sentido como de autopreservación, de autocuidado, ¿no? Esto más o menos de qué se trata o cómo funciona. Me gustaría saber en qué, como a dónde te quieres dirigir, o sea, la autopreservación, como las emociones tienen una razón de ser. Sí. Si pegas, sí. A ver, esas palabras de las que ibas a... Esas veras. Pues todas las emociones tienen una razón de ser, como ya lo dije. Es decir, la tristeza nos motiva a el cariño con nosotros, el cuidado de otros, aumentar nuestra red de apoyo, que el ser humano es un ser social. Entonces, supervivencia, check. Okay. No, por ejemplo, el enojo nos permite que si un güey, no sé, le mentó la madre a no sé, a algún familiar, pues podamos defenderlo y que mi especie o mi red de apoyo sobreviva. Okay. ¿No? También, pues lo mismo podríamos decir con el amor, para preservar la especie. La sorpresa. Es más rápido sentirnos sorprendidos que pensar, ese güey me gritó y me dijo, ¿no? Okay. Tiene una razón de ser todas las emociones, incluso la ansiedad, incluso el estrés. Son para sobrevivir. Exacto, el autocuidado aquí entraría en saber atender a la información que están tratando de decirnos estas emociones, ¿no? Si sentimos ansiedad, ok, hay un peligro potencial, nos tenemos que mover. Si sentimos tristeza, ok, necesito ayuda de mis redes de apoyo. No tratar de callar o de sacar esta emoción de la habitación. ¿Por qué? Pues porque número 1 va a ser bien cansado. Número 2, no la vas a armar. Estás hecho para sentir. Y justo queríamos dejar el tema de autocuidado al final, porque creo que es bien bonito, en el sentido de, noto que hay mucho esta regla en la sociedad relacionada con te tienes que amar, ¿no? Okay. Tienes que tener autoestima. La autoestima es importante. Ahí viene el golpe, No, entonces, si ya hemos hablado que estas emociones tienen su función de evolución y que no las podemos controlar, solo podemos decidir si les hacemos caso o actuar conforme a nuestros valores, ¿qué nos hace pensar que amarnos es una decisión propia? ¿Puedo decidir amarme todo el tiempo? Cuando voy al baño me amo todo el tiempo. Como que está medio cansado, ¿no? Sí. Ámate 24/7. No, y deja tú, la exigencia es enorme. O sea, porque si no me noto amándome 2 horas, viene el por qué no me estoy amando, qué estoy haciendo mal, etcétera, etcétera. Nos vemos forzados a estar en un constante estado de comparación con otras personas a través del concepto de autoestima. Exacto. No nos gusta el término, ya quedó claro, bueno, creo que fue muy obvio. Sí. Y por eso me gusta hablar del autocuidado, porque yo le decía a Carlos hace rato, yo veo la decisión de cuidarme, de ser compasivo conmigo mismo, o conmigo misma, como un verbo, no como una manera de ser, ¿no? No soy alguien que se ama, ¿no? Sino yo decido qué cosas voy a hacer para cuidarme, para chiquearme, para cuidarme. Es lo que estamos hablando. Sí. Ahorita que mencionaste eso sobre la compasión, recuerdo que Fredo o fue Alberto o una de las Patricia. El capítulo anterior también mencionaron algo sobre autocompasión. Y dijeron,
Que se los expliquen en el siguiente. Hijos de su madre. Ya llegamos. La bolita. Ya es ese momento. Hola, bienvenidos. No, pues es que Superabatas. ya sabían el tema, entonces era Sí, bastante obvio que se iba a Sí, mencionar. que era más adecuado verlo Ujú. aquí. Entonces, nuestros fans y nosotros, mi mamá y nosotros, estamos Queremos esperando saber qué es la autocompasión. Ok. Ya quedamos que la autoestima de alguna manera u otra nos obliga a estar en este estado constante de comparación. Si tenemos baja autoestima, a compararnos con los que tienen alta autoestima. Si tenemos alta autoestima, a estar en un constante tengo que mantenerla alta, ¿no? Ujú. Lo que es bastante agotador. La propuesta que les hacemos es autocompasión, ¿sí? ¿Y de qué se trata la autocompasión? Hoy me siento el residente más fregón, canalicé a todos ay, iba a decir una palabrota, perdón. En friega. En friega, canalicé a todos en friega, y eso está bien. En un Hoy, tris. hoy eres el mejor de todos y te sientes soñado, y eso está bien. Y hoy no me siento el mejor, hoy no sé si soy suficiente, hoy me está costando trabajo, ¿sí? Y eso también está bien, se vale. No tienes que ser perfecto todo el tiempo, no tienes que hacer las cosas bien todo el tiempo. Digo, pues estaría fregón, pero no se puede. 24/7, no se puede. Sí, claro, y que al final terminaríamos como sintiendo esta etiqueta nueva de no soy el mejor doctor, no soy el mejor estudiante, etcétera, ¿no? Y a mí me gusta más irme a la parte de, pues, ¿para qué nuestra mente nos está diciendo esto? ¿Para qué está surgiendo esta emoción? ¿Qué me comunica esa emoción? Probablemente que te es bien importante hacer a tus pacientes sentir seguros, sacarlos sanos, vivir tu profesión. Y obviamente cuando sientes que eso no se está cumpliendo, yo también me sentiría triste, aunque no fuera doctora. Puedo empatizar, porque estás teniendo una sensación de pérdida con algo que te es valioso. Entonces, ¿no es más normal verlo así? ¿No es más, sí, me importa esta persona, quiero que su estado de salud mejore y no estoy pudiendo, y pues sí es normal que me sienta triste o ansioso? Y lo bonito de la autocompasión es que nos habla de esta experiencia humana compartida. Todos en algún momento se van a sentir tristes, todos en algún momento se van a poner juicios, porque eso hace la mente. Pone juicios de todo. ¿Por qué? Pues para sobrevivir también. Sí. ¿No? Entonces, el notar que mucha otra gente también se está sintiendo triste porque hoy no la dio, baja un montón la carga a decir, es mi responsabilidad estar haciendo esto y ya soy tal y cual y cual. Caray, hasta Henry Cavill tiene días duros. Sí, claro. Wow, ¿de verdad? A ver. Oh my God. Oigan, pues yo estoy aquí teniendo una revelación enorme. Probablemente Chris también, por eso no estamos diciendo nada. Pero es que es cierto, o sea, ahora que lo dicen, lo estoy pensando y sí, definitivamente creo que algo que a todas las personas le podría servir sería eso, ¿no? O sea, ser autocompasivos consigo mismos. Porque es algo que, pues, realmente, pues, nadie te dice, ¿no? O sea, y nadie, al menos nadie, o bueno, o difícilmente, por su propia mano llegaría a eso, ¿no? Porque, pues, al menos parece que es algo que... Sí, es básico, vaya, o sea, nos enseñaron cómo se llamaban los 3 barcos de Colón, pero nunca que debíamos de ser autocompasivos. Sí, por Claro. supuesto. O sea, Y el ver la autocompasión como un verbo le da mucho más control a la situación, ¿no? Es decir, yo decido darme cuenta y tomar distancia de este pensamiento, de esa etiqueta, ¿no? Que parece y duele. Yo decido chiquearme el día de hoy porque me sentí triste y me voy a comprar algo rico de comer. O buscar a alguien a que, no sé, me chiquee. Esto es más, da una idea de las conductas que podemos hacer, en vez de dejarnos paralizados y decir, hoy no estoy teniendo autoestima. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué estoy haciendo mal? justo, sí. O sea, ¿dirían ustedes que esta autocompasión sería quizá una de las estrategias más grandes que podemos tener para buscar nuestro autocuidado? ¿O sería como, pues, de la que brotan las demás? Yo veo a la autocompasión aquí ¿Hasta y arriba? una parte de es el autocuidado. ¿Sabes? Como Sí, ok. es forma la De autocompasión. acuerdo, Ajá. Ya. Es un elemento. Ujú. de acuerdo. Entonces, podrían platicarnos más o menos, o sea, ya enfocados al autocuidado, Ajá. ¿qué otras cositas podemos hacer así nomás? Ok. Autocuidado. Muchas veces también podemos cablearlo o confundirlo con chiqueos, ¿no? Ok. Pero ¿qué Ok. tipo de chiqueos? ¿Sí?
Porque, por ejemplo, si hay mucha ansiedad, no sé, por el tema de que siento que no estoy siendo suficiente para la escuela, que no estoy dedicándole tiempo a mi estudio, ¿sí? Que estoy barqueando, ok. ¿Qué tal si aplicamos algo de autocuidado y hoy dedicamos 2 horas al estudio, exclusivamente al estudio, sin celular, sin nada? Eso es autocuidado. ¿Qué tal si hoy nos levantamos un poco temprano y hacemos ejercicio? Eso es autocuidado. ¿Qué tal si hoy nos cocinamos y comemos a nuestras horas las 3 comidas? Eso es autocuidado, ¿sí? También comer una pizza, algo rico, es autocuidado. También salir, despejarse, es autocuidado. Y noten que podría ser como ponerme en la peda y estar con mis amigos. Podría verse como, está teniendo una conducta de evitación, ¿no? Está haciendo algo en vez de estudiar. Pero si para esta persona estar 2 horas tomándose una chela y teniendo como estas relaciones valiosas con los demás, le va a dar el boost para seguir, creo que es muy valioso y muy funcional y muy entendible que lo hagas, ¿no? Nuevamente, no es la topografía de la conducta, es la función. ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Para agregar o para evitar? Ok. O sea, a fin de cuentas, pues, sea la actividad que sea, a fin de cuentas, si cumple su función de, pues, digamos, empujarte a hacer otras cosas que te suman bien para ti, Agregarle valor. para agregarte valor, pues, en teoría, pues, hazlos. Claro. Básicamente. Sí, ¿no? Básicamente, sí. Pocas palabras. Interesante. O sea, suena muy fácil, pero... No lo es, yo vayan sé a que no lo terapia. es. Y se lo... Caray. Es que... ay, esto va a sonar muy mal, pero pues ya lo pensé. ¿Qué? Pero tú lo dijiste. Pero yo lo voy a decir. Entonces, una de las decisiones que yo he tomado últimamente a raíz de mi vida es que la próxima relación de pareja que quiero tener implica entre esos requisitos que tanto me peleaban en el capítulo de relaciones de pareja, que yo tenía mis expectativas muy establecidas. Okay. Ajá. Era que esta persona haya ido a terapia y pueda estar como en el mismo contexto de hablar de este tipo de situaciones. Ok. Entonces, mi pregunta es, ¿tengo que decirle a todo el mundo, ve a terapia? Como, De parejas a todo el mundo, ¿eh? No, o Sofía, sea, eso está difícil. Ay. o sea, como comentario A diestra y siniestra. trivial, Ah, Ve a terapia. ve a terapia. Ve a terapia. Ajá, es como, ¿Qué ve a dijiste? terapia. Ajá, Ajá. exacto. Es Mira. la manera de abordar todo, o sea, No, mira, ahí te va. Obviamente un futuras proceso parejas de, escuchen. un proceso de asesoría psicológica nunca viene mal, ¿sí? Ujú. O sea, no solo está la intervención ya cuando está el problema, también está la intervención en función preventiva, ¿sí? O sea, insisto, siempre viene bien un proceso de asesoría psicológica. Pero si estamos hablando de tu caso en concreto, ¿sí? De esta cuestión de las parejas, Bueno, me iba a ¿a qué poner como función ejemplo. obedece? Ven que bien expuesto aquí, ¿no? Sí, pues, caray. Oh my god. Terapia Lo- gratis el día de hoy. Lo veo mañana con Fredo. Ah. Alberto. Apunta tus notas a ver qué vas a decirle. Sí, lo hago. Sí, no, lo ideal sería que sí tuviéramos este acompañamiento. Sí. Como un vaso de agua, nadie se detiene. Exacto. Y es bien rico que te validen, que no te juzguen, que te ayuden a ver un panorama más grande. Lo bonito también del modelo que trabajamos es que no regañamos, no decimos es tu culpa, no decimos échale huevos, échale más ganas. Siempre es validar porque, como digo, no nos enseñan a cómo gestionar estas emociones, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo Sí, que sí, llegues sí. a este punto de tu vida por la historia de aprendizaje que tienes. Lo que menos necesitas es a otra persona diciéndote, tú la cagaste, es tu responsabilidad, ¿no? Sí, ya el contexto castiga demasiado, por favor. Sí. De acuerdo. Y en eso Entonces, sí, sí. todos estamos de acuerdo. Ajá, y muchas veces, no sé, he tenido consultantes que llegan conmigo y me dicen, no hay necesariamente algo mal, pero quiero trabajar en mí, quiero que mi vida tenga más significado, tenga más valor, que sea más disfrutable. Fregón, vámonos. La terapia es autocuidado. Exacto. De hecho, sí, se siente rico. Ya la agarró. Ya Sí. la agarró. Y de hecho, justo eso que acabas de decir, contesta uno de los mitos que nos mandaron las personas que nos escuchan. Ah. O sea, nada más de decir que si vas a terapia, si vas al psicólogo,
es porque estás loco. Mm. O porque tienes un problema muy grande. Ya, vaya. Mira, eso de locura, pues... Vemos. Vámonos, ajá, sí, vámonos desde lo formal, ¿no? ¿Qué significa estar loco? O sea, ¿dónde ¿Qué es lo dice normal, cuáles no? son los criterios Sí, para la sí. locura? Incluso yo diría que una persona que tiene un diagnóstico de esquizofrenia, pues tampoco está loco. Está reaccionando de una manera muy normal o muy natural ante ciertos síntomas, ¿sí? Digo, si yo tuviera alucinaciones o delirios, pues yo también me asustaría. Sí, totalmente. Yo también sentiría ansiedad. Entonces, no, esto de locura, les recomiendo que lo dejen de lado, amigos. Que no lo hagan su regla, vaya. Muy importante. Ok. Pensando, de que procesando todo. Sí, que la verdad es que, wow. O sea, a mí me gusta mucho saber de estas cosas porque pues, siempre tengo revelaciones muy grandes, ¿no? Y son puntos de vista diferentes de ver la realidad que tenemos. Entonces, pues yo siempre se los voy a agradecer. Un gusto. Aquí andamos, ya sabes. Muchas gracias. Y pues Nada, a la orden para el desorden. pues La nada. verdad que sí, Ajá. de aquí para dónde. Nada más, ¿nos recuerdan sus redes? ¿Dónde los podemos encontrar? Es que a mí siempre se me olvidan, perdón. No te apures. Nos pueden encontrar en Facebook como Masu Asesoría Psicológica y en Instagram como @masu_ap. Sí. De acuerdo. Bueno, de parte del equipo, somos un equipo. Sí. El team. El Sí, team somos. de Fuera Batas, Sofi, Carlos, muchas gracias por tomarse el tiempo de venir a explicarnos tanto en tan Sí. poco tiempo. Realmente valoramos demasiado su disposición y sobre todo su conocimiento. Creo que en estos no sé qué van 40 minutos. 46. En estos Sí. 46 con 23 segundos que llevamos. Es 40, ¿verdad? Sí. Necesito lentes nuevos. Creo que nos han enseñado un montón de cosas, o al menos para darnos cuenta de diferentes situaciones que ni siquiera nos pudieron haber cruzado la mente antes. Entonces, muchas gracias por Sí, muchísimas gracias. de compartir de su trabajo con nosotros. Un No, verdadero placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Fuera Batas. verdad. No, hombre, a ustedes por venir. Y pues como Mauro es el que dice las redes sociales siempre, Bueno, ok. por favor. Bueno, pues muchas gracias, gente, por escucharnos. Síganos, por favor, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Ajá. Van a ver a Chris ya próximamente bailando ahí. Ya lo estoy convenciendo. Vemos. Ve a terapia. Y Caray. no me está validando. No, ¿Estás sí, dando cuenta? muchas gracias por notarlo, te está Sí. castigando. Gracias, Cristian. Y próximamente Voy un canal en YouTube también. Hemos hecho un monstruo. Muchas gracias. Sí. Agárrate, güey, Y pues nada, nos vemos. Bye. Todo lo que estoy sintiendo por ti es como estar frente al espejo. Sí, no se grabó. No es cierto. Nunca le puse